Los samuráis. El estamento militar como élite administrativa. Los samuráis en el período Edo 1600-1603-1867. Los comienzos del shogunato Tokugawa. La Edad Media fue una época de continuas batallas y contiendas en Japón, en el curso de las cuales los samuráis hicieron justicia a sus caracteres más propios y antiguos, llegando a alcanzar la cima de la élite militar y social, sobre todo a raíz de la más larga de estas guerras, que duró casi un siglo, tras la cual el país quedó desmembrado en numerosísimos y pequeños señoríos soberanos. Bajo tales circunstancias, no solo se hizo imposible viajar de una forma más o menos segura, sino que también el comercio y la industria se vieron afectados por las barreras aduaneras, la existencia de monedas distintas y el bandidaje que pululaba por doquier. Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi fueron los primeros en poner fin a esta situación en las regiones del centro de Japón. Tokugawa Ieyasu retomó la tarea, por ellos iniciada, de unir y pacificar el país, y completó la unificación del imperio con la fundación de un nuevo shogunato en 1603. Su sistema de gobierno se mantuvo durante 265 años. El primer inconveniente que Ieyasu encontró en su camino fue el de la competencia por la sucesión de Hideyoshi. En el año 1600 se puso a la cabeza de un ejército de 70.000 hombres y venció a un enemigo muy superior en número en la batalla llamada de Sekigahara. 3 años más tarde obligó al Tenno, que ya no revestía autoridad alguna, a otorgarle el título de shogun Sei Tai. Tras ello se dedicó a asegurar sus bastiones de poder. Uno de los elementos fundamentales en la consecución de esta tarea fue la organización de un aparato administrativo central en Edo, antiguo cuartel general de los Tokugawa, que en un principio había sido un sencillo pueblo pesquero. Edo, capital fáctica, que no oficial, del shogun y de la familia Tokugawa, prestaría su nombre al nuevo periodo en los libros de historia. Ieyasu y sus sucesores consiguieron concentrar en sus manos todo el poder sobre Japón en un tiempo récord. Muy pronto tomaron las riendas de las relaciones con el extranjero, crearon una moneda única, así como unidades estándar de peso y medida, y pusieron bajo su control a las distintas comunidades religiosas. La razón principal de su pujanza hay que buscarla en el hecho de que se habían convertido en los terratenientes más opulentos del período Edo. No en vano eran dueños de una cuarta parte de las tierras estatales. Entre sus posesiones se contaba la región de Kantō, especialmente rica por sus minas de oro y plata, que Ieyasu había recibido en feudo de manos de Hideyoshi, como pago por sus leales servicios ya en 1590. Además, tras eliminar a los descendientes de Hideyoshi en las dos campañas contra Osaka en los años 1614-1615, los Tokugawa se hicieron con vastas fincas en varias provincias del suroeste del país. La poderosa familia llegó así a controlar Kioto, sede de la corte, Osaka, centro de la industria y del comercio, Nagasaki, el puerto más importante del país, y Edo, sede del gobierno, que no tardó más que unas pocas décadas en convertirse en una metrópoli floreciente. Alrededor del año 1800 contaba ya con 1 millón de habitantes y era aproximadamente tan grande como Londres. En ocasiones, la historiografía ha caracterizado al Estado Tokugawa como sistema absolutista de gobierno y aún como Estado policial, lo cual no es del todo correcto. Es cierto que el Bakufu
se transformó en un régimen centralista bajo el dominio Tokugawa. Los shogunes de Edo recurrieron a samuráis escogidos que llevaron a cabo las tareas administrativas necesarias para tal forma de gobierno. Así, en la cima de la administración se colocó un Consejo de Ancianos, encargado de dirigir las delegaciones de Hacienda, los templos y santuarios, y los asuntos referentes a la ciudad de Edo en particular. Otro consejo, el de los ancianos más jóvenes, se ocupaba de los asuntos de los vasallos de los Tokugawa, y existían varios órganos, Ometsuke, que velaban por la seguridad y el orden público. Pero ni a nivel local ni a nivel nacional existieron unidades policiales de amplio alcance, como demuestra el hecho de que a principios del siglo XVII solo unos 250 samuráis ejercían funciones policiales en Edo, una cifra insignificante para una ciudad que contaba con un número importante de habitantes, entre 400.000 y 600.000. Por otra parte, los daimyo, grandes señores feudales de las provincias, Han, tuvieron ocasión de ejercer su poder de manera relativamente autónoma, siempre y cuando permanecieran leales al Bakufu. E incluso en los municipios se desarrollaron formas rudimentarias de autonomía administrativa. Por ello, resulta, a nuestro juicio, más acertado usar una fórmula ambivalente para clasificar el Estado Tokugawa, y lo definimos como Estado centralista neofeudal. Los historiadores japoneses hablan de un sistema Bakuhan, sistema feudal de gobierno central, expresando de forma muy clara el carácter bipolar del Estado del período Edo. Si concentramos nuestra atención en los alrededores de 260 territorios Han en poder de los daimios, veremos cómo los elementos feudales del régimen se traslucen enteramente. El número de estas fincas, y por tanto de daimios, era inestable, dado que el shogun tenía capacidad de arrebatar las tierras a los vasallos que, por alguna razón, dejaban de gozar de su favor. También podía darse el caso de que los feudos fuesen divididos o fusionados. Tras la batalla de Sekigahara, el shogun confiscó territorios por valor de unos 6,5 millones de kokus de arroz y los repartió entre sus súbditos más leales. Solo quienes poseían extensiones de tierra de cultivo con una producción superior a 10.000 kokus eran considerados daimios, y estos a su vez se dividían en tres grupos. El más cercano al shogun era el compuesto por miembros de la dinastía Tokugawa, Shinpan. Seguían los llamados daimios Fudai, terratenientes que se habían puesto al servicio de los Tokugawa y aceptado su dominio ya antes de la batalla de Sekigahara. Unos 100 daimios Tozama conformaban el tercer y último grupo. Los Tokugawa no consiguieron subordinarlos hasta pasado el año 1600 y representaban un peligro potencial para el régimen. Para evitarse problemas, los shogunes desarrollaron un sistema de control muy sofisticado que consistió en enviar a los Tozama a distintos lugares de la periferia de sus zonas de influencia y controlar a los mismos mediante cargos que fueron entregados a parientes y antiguos aliados. De esta manera, los Tokugawa impidieron que sus viejos enemigos pudieran unirse y rebelarse contra Edo. Las leyes de casas militares, buke shohato, promulgadas en 1615, fijaron con detalle los derechos y obligaciones de los daimios y de sus vasallos. Así, por ejemplo, les quedaba expresamente prohibido hacer nuevas construcciones en las aldeas o edificar puentes sin previa autorización del Bakufu. Estas leyes, que perdurarían en sus puntos esenciales hasta el final del período Edo, se ampliaron y adaptaron a las nuevas circunstancias
en el curso de los años siguientes. En 1635 se prohibió a los terratenientes más ricos construir barcos de gran tamaño, ya que estos podían ser usados para desafiar a la hegemonía Tokugawa. En esta misma línea se obligó a casi todos los daimyos a someterse a un sistema de servidumbre alterna denominado Sankin Kotai, según el cual los hacendados debían residir un año en Edo y el siguiente en sus feudos. Durante su ausencia, sus familias permanecían junto al shogún en calidad de rehenes. Esta medida tuvo consecuencias de amplio alcance. Por una parte, debilitó a los señores feudales en lo político y económico, pues los gastos que conllevaba el mantenimiento de una segunda residencia en Edo y los viajes entre el hogar y la sede shogunal, que incluían los costes del séquito, suponían una fortuna de la que había que desprenderse cada año. Este sistema tuvo también un efecto no intencionado que a la postre resultó positivo para la economía. El transporte se vio facilitado por las mejoras sustanciales a que fueron sometidas las vías de circulación y gracias a ello se produjo una reactivación del intercambio de bienes y personas. De lo dicho, puede deducirse que el período Edo no se caracterizó en modo alguno por ser una época de inacción. El número de personas que acompañaban en calidad de séquito a un daimyo dependía, como es lógico, del estatus de éste. Engelbert Kampert, médico de nacionalidad alemana que trabajó al servicio de una compañía holandesa, comenta, quizá de manera exagerada, en uno de sus informes que, encontrándose en Edo en el año 1692, quedó paralizado el tráfico en la ciudad a causa de la llegada en tren de un daimyo que viajaba con un séquito de 20.000 personas. Las relaciones con el extranjero también se habían intensificado con la llegada de los misioneros portugueses y de los primeros comerciantes a mediados del siglo XVI. La influencia de los monjes franciscanos y de los jesuitas, así como el intercambio intenso de mercancías, se hizo sentir sobre todo en el suroeste de Japón. Se sabe de un daimyo de Kyushu que en 1563 se convirtió al cristianismo para procurarse una mejor posición de partida en sus negocios con los comerciantes portugueses y españoles. Otros samuráis y también miembros de otras clases sociales siguieron su ejemplo en las décadas que siguieron. Estos casos suponían una amenaza nada despreciable para el proceso de unificación del imperio, ya que el cristianismo desacreditaba la autoridad de Hideyoshi y de los shógunes posteriores. Los fusiles procedentes de Occidente se extendieron entre los samuráis cristianos de Kyushu, donde abundaron más que en ningún otro lugar del país. Los cristianos japoneses prestaban lealtad al Papa, no a los Tokugawa. Al finalizar la batalla de Sekigahara, se dieron muchos casos de guerreros cristianos que se negaron a someterse al seppuku tras la derrota, alegando que esta práctica no era compatible con su religión. Murieron con una oración en los labios atravesados por la espada del enemigo. Todos estos procesos condujeron finalmente a que la persecución del cristianismo, iniciada en su tiempo por Hideyoshi, se extendiera e intensificara considerablemente durante el shogunato Tokugawa. En 1612, el segundo shogún, Hidetada, volvió a poner veto a la presencia de misiones cristianas en territorio japonés y ordenó a sus súbditos renegar de esta fe. Desterró a un daimyo convertido a la nueva religión y persiguió de la forma más cruel a los misioneros. La destrucción de imágenes y símbolos de contenido cristiano se convirtió en práctica habitual y generalizada a partir del año 1629. Tras el levantamiento de unos 20.000 campesinos cristianos en Shimabara, en el año 1637-1638,
el cristianismo fue por completo aniquilado en Japón. En adelante, los japoneses tendrían que registrarse obligatoriamente en los templos budistas. Todas estas medidas se tomaron dentro del marco de la política oficial del sakoku o aislamiento del país. Se prohibió a todos los ciudadanos japoneses abandonar el país, así como regresar al mismo si se encontraban fuera del territorio nacional. Se cerró el acceso a los puertos a los comerciantes extranjeros, a excepción de los chinos y holandeses. Estas disposiciones, que tuvieron consecuencias tanto internas como externas, consiguieron también finalmente integrar a los samuráis en el suroeste de Japón en el sistema político del shogunato Tokugawa. La última intentona golpista, protagonizada por samuráis insatisfechos que habían perdido a sus señores en el curso de los cambios producidos en la organización de los feudos, fracasó en el año 1651. Tuvieron de pasar 200 años para que los Tokugawa fuesen desafiados de nuevo por las mismas fuerzas. Los poderes occidentales y los samuráis de los territorios del suroeste críticos con el régimen. Pero esta es otra historia que discurrió por derroteros muy distintos. A la soberanía por el estatus. La división de la sociedad japonesa en distintas clases, a la que Hideyoshi dio impulso con sus decretos de confiscación de espadas, alcanzó su punto culminante bajo el shogunato Tokugawa. La población fue clasificada en 4 grupos formales separados entre sí de forma tajante. En la cima de la pirámide se situaban los samuráis, sí, de todos los rangos. Les seguían las clases productivas de los campesinos, no, y de los artesanos, ko. El último lugar lo ocupaban los comerciantes, sho, quienes, según la interpretación confuciana, se encargaban de los sucios negocios monetarios. Este sistema de castas profesionales, que el japonés designa con el término sincrético shi-no-ko-sho, era en teoría estable, dado que resultaba imposible saltar sus barreras. Por ello, la diferenciación social tenía lugar dentro de la misma clase social, de manera que el rango por sí solo decía muy poco sobre el nivel adquisitivo de una persona. Así, un artesano acaudalado, cuya empresa marchase bien, podía ser mucho más rico que un centinela de la clase samurái, y solo se les podía distinguir por su apariencia externa. A pesar de todo, el poder y el prestigio eran privativos de la casta guerrera. Solo los samuráis gozaban del derecho de portar apellido. De entre estos últimos eran los antiguos guerreros de caballería los que, como mandaban la tradición, ocupaban las posiciones más altas en la escala social. Y solo a unos pocos, en concreto a los daimio, les estaba permitido viajar en palanquines. Las 2 espadas que portaban los miembros de esta clase constituían también caracteres distintivos, así como el peinado y ciertas prendas de vestir. Los campesinos, artesanos y comerciantes debían mostrar respeto en todo momento a los samuráis. En caso contrario, se arriesgaban a ser azotados por estos en público como castigo por su mal comportamiento. Fuera y por encima de esta pirámide social de 4 niveles se situaban la familia imperial y la nobleza cortesana, kuge, mientras que el último escalón era ocupado por los paria, personas dedicadas a oficios considerados indignos tales como verdugo, matarife, curtidor o titiritero. Existían además grupos profesionales de clase media, como los médicos y los sacerdotes. Hasta mediados del siglo XIX, los samuráis conformaron alrededor de un 5 o 6% de una población total de 25 a 30 millones de personas, con lo cual su número ascendía a 1,5 millones aproximadamente.
El 25% de esta cifra era la proporción de varones adultos. Existen dos razones que obligan a resaltar el alto número de miembros de que constaba la que ya podemos denominar nobleza guerrera. Por un lado, como consecuencia de la separación de guerreros y campesinos en dos clases diferenciadas llevada a cabo en el período Tokugawa. Los samuráis ya no pudieron cultivar sus propias tierras, al tiempo que fueron obligados a residir en los castillos de sus señores. Estos, a su vez, debían mantener a todos sus vasallos de todos los niveles de la escala social y militar, lo cual resultaba bastante caro. Por regla general, la soldada tenía que desembolsar tanto al shogun como los daimíos y los vasallos de más alto rango, pagadera como renta fija en forma de kokus de arroz. Exigía más de 2/3 de los ingresos propios. Por otro lado, el número de samuráis era muy alto en relación al total de la población, un dato que reviste gran importancia si lo comparamos con la situación europea. La proporción de miembros de la clase noble era mucho más pequeña en Europa y, a excepción de Polonia, Hungría y España, rara vez superaba el 1 o 2%. Se explica así fácilmente que se produjera, ya en época muy temprana, una clara diferenciación social en el interior de la casta samurái. Los distintos rangos se establecieron en un primer momento en función del estatus, del patrimonio heredado y de los cargos ocupados, y pasaron más tarde a depender también del tren de vida que llevaba cada persona en particular. Así, mientras un daimio disponía de ingresos anuales superiores a 10.000 kokus de arroz y un samurái de rango alto o medio obtenía entre 500 y 10.000, un soldado de infantería debía contentarse con 15 kokus. Por esta y otras razones, no es posible hablar de una clase social homogénea al referirnos a los samuráis, aún menos en el caso de la nobleza europea. Los samuráis del período Edo pueden también dividirse de forma esquemática en dos grandes grupos: el de los vasallos del shogun junto con sus subvasallos correspondientes que estaban al servicio del bakufu, y el de los vasallos de los daimio junto con sus sirvientes. Estos últimos eran los que permanecían y organizaban el trabajo en el feudo, han, tanto en Edo como en las provincias. El estatus de un samurái se medía con arreglo a sus posesiones feudales, bien de forma de parcela de tierra, bien en forma de cargo oficial, es decir, según los derechos materiales que su propiedad le confería, los cuales se cobraban en forma de una cantidad fija de arroz. Los vasallos directos del shogun, que constituían el grupo más influyente, formaban la clase de los hatamoto, o portaestandartes, en el sentido estricto de la palabra. En 1722 su número ascendía a 5.200 señores feudales y jefes de tropa, los cuales residían con sus familias en Edo y gozaban del privilegio de ser recibidos y atendidos personalmente por el shogun. Junto con sus alrededor de 17.000 súbditos, gokenin, para quienes este derecho de audiencia no tenía validez, formaban el mayor contingente del ejército shogunal. Por su lealtad y su especial disposición para el combate, los hatamoto recibían por norma general dos tipos de recompensa: una en forma de pensión fija denominada hondaka, que constituía la suma fundamental que aseguraba su existencia, y un sueldo adicional por prestar servicios especiales en la administración, llamado yakudaka. Los hatamoto, de rango más alto, poseían además tierras en feudo, así como sirvientes que las explotaban. Del total de beneficios obtenidos, lograban conservar un 35% aproximadamente, pues el resto iba a parar a manos del shogun.
Los guerreros de rango más bajo, que a menudo solo disponían del cargo que regentaban para su subsistencia, recibían su soldada en arroz y solo en raras ocasiones en dinero. En el año 1705, nada menos que 4.000 miembros del grupo de los Hatamoto, de un total de 5.000, obtenían menos de 300 kokus de arroz de renta anual, y solo 137 samuráis poseían terrenos que produjeran más de 4.000 kokus. El abismo económico y social que separaba a los samuráis era, por tanto, inmenso incluso dentro de un mismo rango. La jerarquía interior de los 240 a 260 han existentes era, en sus aspectos fundamentales, un fiel reflejo en miniatura del bakufu. La carga principal de la administración de los mismos recaía en los rangos intermedios. Estos samuráis vivían en los burgos de los daimíos y se encargaban de la recaudación de impuestos o de la seguridad pública, también en las épocas que el señor del territorio pasaba en Edo. Su nivel de formación era relativamente alto, un hecho que ayudó en gran medida a que el sistema de feudalismo centralista continuase estando en vigor hasta entrado el siglo XVIII. A pesar de ello, la situación económica de los distintos han fue agravándose poco a poco hasta alcanzar el colapso económico. La razón hay que buscarla en los ingentes costes que requería el mantenimiento de la soberanía samurái, tanto en el ejército militar como en el burocrático. El shogunato había intentado ajustar y tipificar las tareas y obligaciones militares de los han en 1649, e incluso los territorios más pequeños tuvieron que correr con los gastos de manutención de la tropa. El ejército se mantuvo en todo momento en activo y no se puso freno a los gastos que requería la preparación de los soldados para que éstos permaneciesen fieles al shogún. La falta de límites de las federaciones permanentes de guerreros provocó, por otra parte, que ciertos han críticos con el régimen se sintiesen inducidos a formar tropas mucho mayores de las que en realidad podían permitirse. Tal fue el caso de Yonezawa, territorio de la familia Uesugi, que se hizo con un ejército de 8.000 samuráis. Tras la expulsión de los misioneros, la represión de las últimas rebeliones y el aislamiento del país, y haciendo abstracción de los movimientos campesinos de protesta de carácter local, puede decirse que Japón vivió una época de paz que duró 200 años. La nueva situación, muy distinta de la vivida durante el medievo, planteó el problema de cómo dar ocupación a los entre 350.000 y 400.000 guerreros cuya función había dejado de tener sentido. Aunque las antiguas tradiciones militares habían quedado fijadas por las leyes referentes al estamento samurái proclamadas a principios del período Edo, y los soldados estaban obligados al ejercicio permanente de las armas, ahora debían buscarse otros campos de actividad que los guerreros pudiesen desempeñar sin desmerecimiento de aquellas. Así, los samuráis de más alto rango encontraron nuevas ocupaciones en la oficina central del shogún como consejeros políticos o maestros de ceremonias. La mayor parte ocupó cargos en la administración pública, por ejemplo, en las distintas instituciones jurídicas, desde los juzgados hasta las penitenciarías, en los centros religiosos como inspectores, en los departamentos de Hacienda y de Finanzas y en la administración de las ciudades, burgos y vías de circulación. El abanico de posibilidades laborales era aún más amplio en los han, pero no por ello las tareas aquí introducidas fueron de carácter más práctico. Los han, Sakura y Owari ofrecieron a sus samuráis alrededor de 150 colocaciones que iban desde el puesto de maestro de escuela o secretario hasta el de censor o guarda forestal. Sería un error,
ver en este proceso los comienzos de un Estado interno eficiente y altamente burocratizado, pues muchos de los cargos militares y administrativos eran superfluos y totalmente prescindibles, hasta el punto de que el trabajo que requerían solía por lo común despacharse en un par de tardes. A pesar de todo, había que pagar un sueldo a los samuráis. Estos ostentaban desde muy atrás el derecho a recibir una renta que garantizase su sustento y el de sus vasallos y criados. Con todo, muchos se dedicaban a vagar por las ciudades, a frecuentar las teterías y los burdeles y a esperar el retorno de mejores tiempos en los que su anterior función volviese a cobrar sentido. Pero al parecer, la guerra no quería hacer acto de aparición. Bushido, el código de honor samurái. En el siglo XVII, algunos eruditos reaccionaron contra los graves síntomas de decadencia económica y moral que mostraba la clase samurái. En este sentido, las enseñanzas del Bushido, que se traduce literalmente como el camino del guerrero, representaban un modelo contrario a la realidad social. Ideadas como una especie de doctrina que justificase la existencia del guerrero en una sociedad pacificada, tanto en el interior como en el exterior, dieron entrada a la imagen del samurái, constituido en educador social y garante del orden público. El término Bushido era conocido en Japón ya desde los principios del período Edo. Se supone que fue la crónica de Takeda Koyo Gunkan, completada en 1620, donde apareció por primera vez, pero el vocablo adquirió su significado ideológico décadas más tarde. A este respecto, las conferencias del profesor confuciano Yamaga Shoko, reunidas bajo el título Shido, representan un texto clave. Famoso en todo Japón, ya desde su juventud por sus conocimientos de las religiones sintoísta, budista y neoconfucionista, fue maestro del líder de los 47 Ronin durante el tiempo que trabajó como educador en el Han de Ako. En sus clases, Yamaga Shoko invitaba a sus jóvenes alumnos samuráis no solo a conservar y seguir ejercitando sus aptitudes como guerreros leales y prestos al combate, sino también a aunar sus fuerzas morales y espirituales para, con ello, servir de ejemplo a los grupos sociales productivos. El samurái ideal debía saber mandar y servir a un tiempo. Todas las huellas de la cultura burguesa que se formó en las ciudades del período Edo eran consideradas aberraciones que convenía desterrar de la sociedad, y así el samurái debía reprimir todo deseo de una vida más lujosa y frívola. Shoko supo reconocer mejor que ningún otro pensador de su tiempo el problema que suponía hacer aparecer como legítima a una clase no productiva que tampoco se dedicaba al comercio. La legitimación tendría que venir, por tanto, por otro lado. Es tarea del samurái reflexionar sobre la importancia del lugar que ocupa en la sociedad, así como prestar plena lealtad al señor a quien sirve, fortalecer en todo momento su sentido de fidelidad con sus compañeros y dedicarse por encima de todo a las obligaciones que le son propias atendiendo a su posición. El samurái deja los negocios a los campesinos, artesanos y comerciantes y se limita a seguir el camino que tiene marcado. Si algún miembro de una de las tres clases anteriormente citadas atenta contra la justicia del samurái, debe ser castigado para así mantener en pie los fundamentos morales del país. Tsunoda, 1964, 1, 389. En esta relación de funciones previve el antiguo concepto y el carácter bipolar del bushi. Como tal, era considerado no solo el guerrero, sino también, bajo las circunstancias especiales de la sociedad Tokugawa, el educador culto y distinguido que prestaba servicio a su señor
como funcionario o erudito. Justamente así es como los discípulos de Shoko consideraron a su maestro, y esta fue la razón de que diesen a sus escritos, ya de forma póstuma, el título de Shido, que puede traducirse como el camino del caballero honorable, y no el de Bushido, el camino del guerrero. La preocupación principal de Yamaga Shoko rondaba en torno no tanto al hombre de guerra como en realidad al caballero. William Naumann, 1998-144. En una línea opuesta a la anterior, Yamamoto Tsunetomo resaltó en su obra Hagakure de 1716 los elementos marciales existentes en la vida del samurái. Este autor, miembro de una casa samurái del distante Han de los Saga y nacido en el año 1659, no pudo ya ser testigo de luchas en las que interviniesen tropas samuráis, ni tuvo ocasión de tomar parte él mismo en ninguna batalla. Sus ideas no pueden considerarse, por tanto, como parte de un informe personal o de una especie de reconstrucción racional del antiguo espíritu samurái, sino, más bien, como una reminiscencia emotiva de un mundo que se creía perdido. Mientras que Shoko dirigía sus escritos al intelecto de sus compañeros de casta, Tsunetomo apelaba al corazón y al sentimiento. Con este enfoque adoptado casa perfectamente la estructura de su libro, escrito en forma de pequeña compilación de parábolas. Uno de los efectos más significativos de su obra y que más influyó en la sociedad de su tiempo deriva del hecho de que Tsunetomo consideró el aprontamiento radical de la muerte como el punto primero y más importante de su doctrina moral. He comprendido que el Bushido, el camino del guerrero, se halla en la muerte. Al vernos confrontados con las dos alternativas, vivir o morir, debemos elegir la muerte sin vacilar. No es cosa difícil, solo tenemos que perseguir nuestro objetivo con firme decisión. No es reprochable morir sin haber alcanzado la meta a la que se aspiraba. Incluso en este caso, la muerte de un samurái está libre de oprobio, aunque otros lo consideren un acto de locura sin sentido. Esta es la esencia del Bushido. Yamamoto, 2002, 5. Por supuesto, el libro no se limita al culto a la muerte. Contiene también instrucciones referidas a los deberes y obligaciones propios del servicio, así como a los modales a usar en público, e insiste continuamente en la virtud confuciana de obediencia y respeto a las personas mayores y de rango superior, así como en la obligación de guardar fidelidad al Señor. La renuncia al éxito y felicidad personales en pro de la disposición sin límites a prestar servicio al Señor es lo que debe determinar el comportamiento del samurái y a lo que más valor se confiere. Además, la obra idealiza la apariencia externa de nuestros guerreros, cuya belleza hace depender de la moral y carácter de cada individuo. El escritor Mishima Yukio, quien se practicó el seppuku tras la fallida intentona golpista de corte nacionalista que tuvo lugar en 1970 en el cuartel general de las Fuerzas Armadas japonesas, había escrito pocos años antes de morir una introducción al Hagakure. En esta obra, Yukio ofrece una explicación a una recomendación hecha por Tsunetomo a la que no se había concedido ninguna importancia, según la cual los samuráis debían llevar siempre consigo un poco de colorete para disimular la palidez de su rostro tras las noches de francachela. Así, antes de practicarse el suicidio ritual, era costumbre maquillarse las mejillas y los labios con colorete a fin de mostrar un aspecto sano y fresco incluso a la hora de morir. El precepto moral que mandaba no dejarse humillar por el enemigo hizo que el deseo de mantener un aspecto sano y vivaz más allá de la muerte se convirtiese en una necesidad. Mishima, 1978, 8:8.
Aunque estos dos autores vivieron en épocas muy distintas, coinciden no solo en haber escrito ambos sobre el Hagakure, sino también en su visión conservadora y nacionalista de la sociedad japonesa, expresada en sus continuas referencias a los ideales de los antiguos samuráis. La cuestión de hasta qué punto los pasajes de ambos libros que refieren a los elementos constitutivos de la personalidad del samurái eran los indicados y propios conforme a las épocas respectivas en que los textos se escribieron quedó sin resolver en ambos casos. Hoy día la obra ha perdido interés y el japonés culto demuestra, si acaso, indiferencia ante la misma. En general se la considera el testimonio documental de un militarismo obtuso y ya superado. Este hecho no parece haber afectado en lo más mínimo a los efectos que el libro produjo en Occidente, visibles, por ejemplo, en los cursos modernos de gestión empresarial o en la adaptación cinematográfica del Hagakure, hecha por el director norteamericano Jim Jarmusch en su película Ghost Dog, El camino del samurái, de 1999. En febrero del año 2000, la obra del maestro confuciano llegó incluso a saltar a las listas de los libros más vendidos de la compañía Amazon.